por favor. Hechos capítulo 20. Póngale una marca ahí en su Biblia a Hechos capítulo 20 y vamos a ir al libro de Números capítulo 14. Números capítulo 14. Me han preguntado, pastor, ¿por qué le tira tanto a la América? Porque Dios me llamó para ser el aguijón en la carne de los americanistas. Es parte del trabajo que Dios me ha encargado y yo lo hago con gusto. Me encanta ver la cara de los americanistas. Mire, ya algunos se agüitaron. Todavía no empezamos con el mensaje y ya están tristes. Bueno, Números capítulo 14. Digo, yo nada más estoy contestando lo que ustedes me han preguntado. Números 14. Todos puestos de pie, por favor, vamos a leer el versículo número 8. Números 14, 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo unidos. Todos, por favor, unidos, como si fuéramos una sola persona. Respeten los signos de puntuación. Vamos a leer pausadamente, por favor. No corra, tranquilo. Vamos a leer y vamos a entender lo que estamos leyendo en este versículo. Empecemos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y en ese caso no estaba hablando de Celaya, pero una tierra muy parecida. Dice la Biblia, otra vez yo lo voy a leer. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Dígale al Señor, Señor, háblame en esta noche. Háblame, pídaselo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en este momento, dándote gracias por todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha hecho. Señor, en verdad queremos que todo sea para tu honra y tu gloria. Perdónanos, quita cualquier estorbo, cualquier distracción de nuestra mente, de nuestro medio. Que tu palabra pueda penetrar profundamente en cada mente, en cada corazón que está aquí. Y Señor, que el lema de estas conferencias no sea uno más, que en verdad salgamos retados, animados, informados, entrenados para llevarlo a la práctica. Que no nada más sea un versículo que se ha escogido de la Biblia para tenerlo en nuestra mente en estos días y llegando a nuestra casa se nos olvide. No, Señor, imprímelo, grábalo, muévenos a hacer algo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Ustedes conocen la historia. Y a propósito, lo que quiero predicar en esta noche no es algo nuevo. Lo que se ha predicado en estos días no es nuevo. Si usted tiene unos cuantos años en el ministerio o como cristiano, seguramente que lo ha escuchado. Pero ¿cómo necesitamos ser recordados constantemente? Las verdades bíblicas son verdades eternas, verdades permanentes, verdades vigentes todo el tiempo. Nunca van a perder su valor, nunca van a perder su poder. Entonces seguramente que usted va a decir, eso ya lo he escuchado. ¿Sí? Sí, seguramente que lo he escuchado. No es nada nuevo. Pero yo creo que sí tenemos que recordarlo y tenemos que recordarlo constantemente. Y digo más pensando en el lema de estas conferencias. Hay mucha tierra por poseer, hay mucha tierra
por conquistar. Hay mucho terreno por abarcar. Nada más piensa, hermano, en los países de habla hispana. Nada más en los países de habla hispana. No vamos a meternos con otros idiomas, aunque debemos de hacerlo. Pero nada más pensando en los países de habla hispana, en realidad no hemos hecho nada. Nada. El segundo país de habla hispana más grande del mundo no está en Latinoamérica, está en los Estados Unidos. Y qué lejos de poder decir que se ha hecho algo. Nuestro país, yo mencionaba uno de estos días, casi 3,000 ciudades, y preguntaba, ¿cada ciudad tiene una iglesia? Yo me temo que no. Y como decía también, ciudades tan grandes que no nada más necesitan una iglesia, no nada más necesitan 10 iglesias, no nada más necesitan 100 iglesias, se necesitan miles de iglesias, miles de iglesias. Hay mucho terreno por conquistar, mucho terreno por abarcar, mucho territorio por poseer. ¿Y de quién es responsabilidad? Del pueblo de Dios. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel ahí en el libro de Josué. Dios le estaba hablando a Josué como el responsable de guiar a ese pueblo. Ahora, quiero utilizar esta frase del versículo número 8 de Números capítulo 14 para hablar de la iglesia que agrada al Señor, de la iglesia que va a conquistar, que va a poseer esa tierra. Dice aquí, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y como dije hace un momentito, usted sabe la historia, allí el pueblo de Israel se había desanimado al punto de que querían regresar a Egipto, de que estaban reclamándole a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos sería mejor morir en el desierto o morir en Egipto, ¿para qué nos sacaste a esta tierra? Y aquí vamos a morir de todas maneras. Pero Moisés dijo algo que nosotros tenemos que recordar constantemente: si Jehová se agradare de nosotros. Si nada más Dios estuviera contento con lo que nosotros estamos haciendo, hermano, usted despreocúpese de lo demás. No se preocupe por lo demás. Dios nos va a dar esa tierra. Dios nos va a hacer conquistar esa tierra. Aunque ahorita a lo mejor se puede ver como algo imposible y humanamente hablando se ve imposible. Pero hermano, cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros vemos los tremendos avivamientos que ha habido a través de la historia del cristianismo, esos despertamientos espirituales que han sacudido no nada más a una región del mundo, no nada más a una partecita del mundo, no nada más a una ciudad del mundo, sino países enteros han sido sacudidos con el evangelio. Yo creo que podemos entender que sí podemos conquistar esa tierra. Pero ¿cuál es esa iglesia que agrada a Dios? Vaya al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Por andar cerca del pastor Antonio Gómez ya estoy agripado. Creo que hasta el Zika tengo, el chikungunya y quién sabe qué más, hasta tuberculosis. Qué bárbaro. Bueno, está bien. Es mi culpa por pedirle un ride. Hechos capítulo 20. Mire lo que dice el versículo número 19. Hechos 20, 19. Está hablando aquí el apóstol Pablo. Sabemos que Lucas fue el autor de este libro. Pero mire lo que dice: sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Conocemos la Biblia, en la Biblia, la vida de este hombre.
el apóstol Pablo. Y él hablando acerca de lo que Dios había hecho a través de él en su ministerio, dice, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Sabe cuál es la iglesia y cuál es el cristiano? Porque a propósito, la iglesia está compuesta de cristianos. Si usted es cristiano, usted es hijo de Dios y usted no es miembro de una buena iglesia, una iglesia que cree, que enseña, que predica la palabra de Dios, usted anda mal delante del Señor. Usted anda en pecado delante del Señor. Dios dejó la iglesia para que a través de la iglesia se haga su obra. Usted no es miembro de una iglesia, usted está en franca rebeldía a lo que Dios planeó. La idea de la iglesia no nació en la mente de un hombre, la idea de la iglesia nació en la mente de Dios. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted no debería de permitir que pase un día más sin hacerse miembro de una buena iglesia. Una iglesia, repito, que cree, que enseña, que predica la palabra de Dios. Y si usted es miembro de esa iglesia para poder conquistar la tierra que Dios quiere que sea conquistada. Y hermanos, aquí estamos hablando de todo el mundo, de todo el mundo. Todo el mundo tiene que escuchar el evangelio. ¿Y cómo lo va a escuchar? Con iglesias humildes. La primera iglesia, la iglesia allí en Jerusalén, si tenía una característica, era precisamente esa, una iglesia humilde, una iglesia sencilla, una iglesia donde no había jactancia, donde no había vanagloria, donde no había soberbia, donde todos entendían que eran una comunidad y donde el requisito, vamos a decir, primordial en esa iglesia era amarse los unos a los otros, era perdonarse los unos a los otros, era entender que su trabajo era hablarle a la gente de Cristo. Pero ¿cómo hemos desvirtuado ese cristianismo bíblico? ¿Cómo hemos corrompido ese cristianismo bíblico? Hoy en día el que tiene más saliva traga más pinole, ¿verdad? Hay muchos hermanitos ahí que se creen la mamá de los pollitos. No, es que yo merezco que se me respete. ¿Que no saben cuánto doy a la iglesia? ¿Que no se dan cuenta el carro que traigo? ¿Que no se dan cuenta la ropa que uso? Qué absurdos. Qué vanos somos, qué tontos. Esa es la razón de por qué hay tantos conflictos en las iglesias, pleitos, y la mayoría de ellos son, como predicaba hace un rato el hermano Toño, cristianos ajolotes. No crecen, no maduran. Por tonterías se andan peleando y se van de la iglesia. ¿Cómo vamos a conquistar la tierra que está delante de nosotros? ¿Cómo vamos a llegar a esa tierra? ¿Cómo el Señor nos va a dar esa tierra si nosotros estamos actuando con orgullo, con soberbia? Tenemos que entender, hermanos, que simple y sencillamente no vale la pena mi orgullo, mi autosuficiencia. Eso no es importante. Lo que es importante es hacer lo que el Señor dice. Y mire, vaya al libro de Filipenses, a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Aquí tenemos la mejor definición de lo que es humildad. Humildad no es andar con los zapatos rotos. Humildad no es andar todo despeinado. Humildad no es andar con parches en la ropa. Y no estoy diciendo que sea malo si usted no tiene dinero para comprarse un pantalón nuevo, un vestido. No, yo no veo ningún problema en que usted le ponga un parche. Pero eso no es humildad. ¿Sabe qué es humildad? Mire lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir.
Y cuando la Biblia está hablando de sentir, hermano, no está hablando de una emoción. Está hablando de una manera de pensar. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue la manera de pensar de Cristo? Mire lo que sigue diciendo, versículo número 6. El cual, siendo en forma de ¿quién? De Dios. ¿Sí cree usted que Cristo es Dios? Entonces, mire, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no se abrazó a esa verdad, no dijo, no, yo no puedo dejar de ser Dios. Yo tengo que seguir siendo Dios y tengo que seguir viviendo aquí en la eternidad, en mi trono de gloria. ¿Cómo me voy a rebajar a ser un miserable ser humano? No, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo número 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué increíble, el Dios todopoderoso que creó el universo, que nos creó a nosotros, el Dios todopoderoso que es dueño de todo absolutamente. Él dejó su trono de gloria y vino y se humanó. Y mire, aunque es burda la comparación, si usted se convirtiera en una cucaracha, no sería suficientemente clara esa ilustración para entender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ni aunque nos hiciéramos cucarachas, ni aunque nos hiciéramos renacuajos. No es correcta la comparación. No podemos entender, escapa nuestra mente. Pero dice Pablo, si el Dios todopoderoso se hizo hombre, ¿por qué no te metes ese pensamiento en la cabeza y te despojas de ti mismo? Mientras no entendamos, hermanos, que la vida cristiana es una vida de constante negarse a sí mismo, de constante crucificarse, de constante humillarse delante de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso cuánta carnalidad, cuántos pleitos, cuántas divisiones en las iglesias. Yo me acuerdo a través de los años, ahí mismo en nuestra iglesia ha habido gente, no, pastor, ¿para qué vamos a ganar gente allá en esos barrios pobres? Gente improductiva que nos van a ensuciar nuestros baños limpiecitos. Por favor. Así me lo han dicho. ¿Para qué estamos gastando tanto dinero en mantener esos autobuses, pastor? Ese dinero lo podemos meter aquí en la iglesia. No ha entendido ese cristiano. Ese es un cristiano ajolote. No ha entendido todavía de qué se trata la vida cristiana. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a estos cristianos, hermanos, métanse ese pensamiento, haya ese sentir, esa forma de pensar en su cabeza, despójense de sí mismo. Si el Señor Jesucristo se despojó, ¿por qué usted no? ¿Por qué yo no? Ay, pastor, es que no me gusta que me menosprecien. ¿Quién es usted? Es que no me gusta que me traten así. ¿Quién es usted? Mire, si el Rey de Gloria permitió todo eso. Dice que se hizo hombre, vivió como un hombre, y eso no fue lo peor para nuestro Señor Jesucristo. Ya era suficiente humillación para nuestro Señor Jesucristo vestirse de un cuerpo humano, un cuerpo débil, un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que se enfermaba, un cuerpo que se dolía. Ya era suficiente vergüenza eso para nuestro Señor. Pero no fue todo lo que hizo, porque mire lo que dice el versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nada más nos armáramos de ese pensamiento, si nada más dejáramos que esa verdad penetrara en lo más profundo de nuestro corazón, mire, yo le garantizo que cada cristiano que está aquí, si el Señor le llamara hasta lo último de la tierra, allá en el rincón más pobre de este planeta, usted estaría más que dispuesto a ir y servir al Señor allá. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. No, pastor, es que yo tengo mi dignidad. ¿Sabe qué es lo que yo he pensado? Y no estoy en contra de lo que se hace, de que los misioneros busquen apoyo económico, y si puede ayudar usted en la obra misionera, hágalo. Tratamos de hacerlo en nuestra iglesia. Pero yo no veo que ese fuera un requisito en la Biblia para que se fueran los misioneros. ¿O sí? Ahora, repito, no estoy diciendo que sea malo. Yo entiendo. Cada país tiene sus leyes. Y si usted quiere llegar a otro país a trabajar, como lo hacía Pablo, seguramente que va a terminar en el bote. Pero si nos armáramos de ese pensamiento, ¿qué no hubiéramos hecho ya? ¿Cuánta tierra no hubiéramos conquistado? Pero qué terrible. No, pastor, yo no puedo humillarme hasta ese punto. El Señor sí pudo. Y el Señor era 1.000.000, miles de millones de veces mejor que usted y que yo. Y si Él lo hizo, Él se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué usted y yo no? Ese es el cimiento de una iglesia que va a conquistar la tierra que Dios le ha prometido. La humildad. Ahí empieza todo. Y si ponemos ese cimiento, entonces podemos edificar todas las demás virtudes que esa iglesia necesita para hacer la obra de Dios. Hermano, hay mucha tierra por poseer, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas almas por alcanzar, hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio. Y si estamos ensimismados en nosotros mismos, pensando en nosotros mismos, meditando en nosotros mismos, tratando de ver nuestra vida de la mejor manera posible, jamás veremos a todas esas multitudes, miles y millones de personas yendo al infierno por nuestra pereza, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad. No solamente la iglesia que agrada a Dios y la iglesia que va a alcanzar ese terreno que Dios quiere que alcance, tiene que ser humilde. Hay otra cualidad en esta iglesia, otra característica. Mire, vuelva al libro de Hechos. Todo esto usted lo sabe, lo ha escuchado. No es nada nuevo. Mire aquí en Hechos capítulo 5. Un versículo que sabemos de memoria, lo recitamos al revés y al derecho, pero poco lo practicamos. Hechos capítulo 5. Y usted conoce la historia en el libro de los Hechos. Cómo es que la iglesia fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta alcanzar, algunos dicen que en unos cuantos años la membresía de la iglesia en la ciudad de Jerusalén llegó a ser más de 20,000 personas. En una ciudad que estamos hablando, dicen los historiadores, que a lo sumo tendría unos 100,000 habitantes. ¿Puede imaginarse eso? Una ciudad de 100,000 menos con 20,000 miembros. ¡Qué increíble! Hoy en día no se ve eso. No se ve. Mire lo que dice aquí en Hechos capítulo 5, versículo número 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días.
en el templo y por las casas. Y cuando la Biblia está hablando ahí del templo, sabemos que no se refería al templo donde se reunía la iglesia. No, se refería allí al lugar central de la ciudad de Jerusalén, ahí donde venían judíos de todas partes del mundo a cumplir con sus votos, a pagar sus promesas. Ahí era donde se congregaban, y dice la Biblia que todos los días estaban predicando el evangelio, todos los días estaban ganando almas, todos los días estaban hablándole a la gente de Cristo. Deme una iglesia que está haciendo eso día tras día, día tras día, y yo le voy a dar una iglesia que está conquistando más y más y más y más terreno para la honra y gloria de Dios. Hay hermanos que a mí me han dicho: pastor, es que aquí la gente no quiere. ¿Cuántas horas sale a ganar almas? Pues 1 hora. Por eso es que la gente no quiere. Porque el que no quiere es usted. Esta tarde que salimos a ganar almas, ¿cuánto tiempo tardamos ganando almas? 1 hora. 2 personas aceptaron a Cristo. Y no pudimos ganar más personas porque no nos dio tiempo. Teníamos que ir a comer. Eso es sagrado. ¿Cómo que la gente no quiere? Claro que la gente quiere. Dios me ha dado el privilegio de predicar desde Canadá hasta la Patagonia. Cada país del continente americano, a excepción de Brasil, lo he visitado predicando y he salido a ganar almas. Y sabe, la gente quiere, la gente quiere, la gente quiere. El problema no es la gente, el problema somos nosotros. Nosotros somos los que no queremos, no queremos. Queremos que alguien venga a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y por eso es que encontramos iglesias nada más sobreviviendo, iglesias renacuajas. Hermano, necesitamos de entender eso. Pero ¿sabe por qué no nos convertimos en ganadores de almas? Porque no somos humildes. ¿Cómo yo voy a aceptar que me menosprecien, que me rechacen? ¿Cómo yo voy a permitir que me vean allí en la calle visitando yo? No, 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 no. Eso no va con mi personalidad. Eso no va con mi manera de ser. No, 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 no. Que otros lo hagan. Dios le mandó a usted a hacerlo. Y cada uno de los que estamos aquí somos responsables delante de Dios de estarle hablando a la gente de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí como responsables. Yo recuerdo aquella hermanita que vino desde Acapulco, llegó a Celaya. Un lunes en la mañana me llama por teléfono. ¿Es usted el pastor de la iglesia bautista? Sí, yo soy el pastor. Pastor, mire, yo vengo de la ciudad de Acapulco. El día viernes golpearon a mi sobrino. Casi lo matan. Está ahí en terapia intensiva en el hospital civil de aquí de Celaya, pastor. ¿Pudiera hacerme el favor de venir a hablarle a mi sobrino de Cristo? Yo le dije, sí, ¿cómo no? Me dijo ella, le voy a esperar en la puerta. Estoy vestida de esta manera. Cogí el carro, fui al hospital, ahí estaba la hermana. Me presentó a los papás de su sobrino. Me llevó. Ahí estaba el joven, 21 años de edad. Oxígeno, suero, sondas, tratando de salvarle la vida. Me dejó con él. Yo le expliqué el plan de la salvación a este joven. De repente abría los ojos y luego los volví a cerrar. Me escuchó. Cuando le dije, dile a Cristo ahí en tu corazón que te salve. Tú no sabes cuánto tiempo tienes de vida. Le rodaron unas lágrimas de sus ojos.
Salí, no me permitieron estar más tiempo. Le dije a la hermana, hermana, mire, tengo que salir esta semana, pero voy a tratar de venir la próxima semana. Ella me dijo, sí, pastor, cómo no, muchas gracias. Tomé el nombre, la dirección de los padres del joven. Me fui. El siguiente lunes regresé. Ya no estaba el joven. Había muerto. Fui a visitar a los papás de este joven. Ahí estaba la hermana que me había llamado por teléfono. Ella era miembro de la primera iglesia bautista de Acapulco. Ella me dijo, pastor, ¿sabe a cuántos pastores le hablé de aquí de la ciudad antes de hablarle a usted? Le dije, no. ¿Cuántos? 17. Y todos me dijeron que no tenían tiempo, que estaban muy ocupados. Otros me dijeron que era su día de descanso, que no podían atenderme. Otros me dijeron de plano, yo a usted ni la conozco. Ella me dijo, pastor, gracias por haber venido. Yo le expliqué el plan de la salvación ahí a sus papás de este joven, aceptaron a Cristo, empezaron a venir a la iglesia. Yo le dije a la hermana, hermana, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiana? Me dijo, 3 años. Yo le dije, ¿y no ha aprendido a explicar el plan de la salvación? Ella me dijo, pastor, es que en mi iglesia no enseñan eso, yo no sé cómo. Yo le dije, hermana, y vamos a suponer que no me hubiera encontrado. ¿Qué hubiera pasado con su sobrino? Viajar 8 horas, casi 10 horas, desde Acapulco hasta Celaya. Su sobrino debatiéndose entre la vida y la muerte, no nada más física, eterna. Y no encontrar a nadie que le hable de Cristo, ¿no hubiera sido la tragedia más grande? Ella me dijo, sí, pastor, por eso yo me vine todo el camino rogando que alguien pudiera hablarle de Cristo. Yo le dije, hermana, qué bueno que encontró a alguien. Y yo le agradezco al Señor que me dio el privilegio de hablarle a su sobrino de Cristo y ahora ganar a sus familiares también aquí. Pero ¿por qué no aprende usted? Y ella me dijo, yo quiero aprender. Le dije, venga a la iglesia, hermana, quédese aquí unos cuantos días y yo le aseguro que alguien le va a enseñar en nuestra iglesia a ganar almas. La hermana se quedó 3 meses en Celaya, aprendió a ganar almas, trajo a toda la familia de este joven a la iglesia. Pero qué tragedia que haya cristianos que no sepan hablarle a la gente de Cristo y ya tienen años de ser cristianos. Y mire, si usted asiste a una iglesia donde no le enseñan a ganar almas, esa no es una buena iglesia. Sálgase de esa iglesia. ¿Cómo es posible? Usted tiene ahí asistiendo 1 año y no sabe ganar almas. Aprenda a ganar almas. Ese es el trabajo principal de la iglesia. No hay otra razón de ser de la iglesia. Estudie la Biblia y va a encontrar que no hay otra razón de ser, sino ir y predicar el evangelio. Eso lo entendió esta iglesia. Por eso es que todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Un día le vamos a dar cuentas a Dios. Un día le vamos a entregar cuentas a Dios de por qué no le hemos hablado a toda la gente que está a nuestro alrededor de Cristo. La iglesia que va a conquistar esa tierra que Dios le ha prometido, que Dios quiere entregarle, es una iglesia humilde, pero también es una iglesia ganadora de almas. No podemos, hermanos,
conquistar esa tierra que Dios nos ha prometido si no nos ponemos a ganar almas. Aquí no se trata de influencia, aquí no se trata de que yo tengo más, tú tienes menos. No, 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 se trata de obedecer al Señor. Qué vergüenza que aquí haya cristianos que no le han hablado ni siquiera a una persona de Cristo. Usted debería de ser el primero de venir aquí al frente y decirle al Señor, perdóname, perdóname. Y si usted no sabe ganar almas, con más razón usted debería de venir aquí al frente y decirle al Señor, Señor, perdóname. Yo te he fallado a ti, no le he fallado al pastor, no le he fallado a nadie más, te he fallado a ti, Señor, perdóname. Pero sabe, son los que menos doblan sus rodillas. ¿Por qué? Orgullo. Orgullo. Ese es el problema. Por eso dije, la humildad es el cimiento donde vamos a edificar esas iglesias que agradan al Señor, esas iglesias que van a conquistar la tierra que Dios nos ha prometido. Qué tremendo cuando nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad y queremos hacerlo. Mire ahí mismo en Hechos capítulo 5. Vea lo que dice. Versículo número 1. Hechos capítulo 5, versículo número 1. Estamos hablando de una iglesia que agrada a Dios. Una iglesia que va a conquistar la tierra que Dios le ha prometido. Dice aquí en Hechos capítulo 5, versículo número 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y mire lo que dice el versículo número 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y sigue la Biblia diciendo ahí en el versículo número 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué relato! ¡Qué historia! ¿Puede imaginarse la escena? Viene Ananías presumiéndole a Pedro, mira Pedro, ¿cuánto voy a dar a la iglesia? ¿No te da gozo mi generosidad? Mira cuánto estoy dando. Y Pedro le dice, eres un ladrón, eres un mentiroso. No me estás tratando de engañar a mí, estás tratando de engañar a Dios. Y dice la Biblia que ahí cayó muerto. Pedro llama a esos jóvenes, llévenlo a enterrar. Y viene la esposa. ¿Sabía usted que la complicidad es un pecado? Y si no me lo cree, lea bien esta historia. Safira se alió con Ananías, su esposo. Por eso es que cuando Pedro le pregunta, ¿por qué están tratando de engañar al Señor? A mí no. Yo ni sabía nada del asunto. El Señor me lo reveló. Dice la Biblia que ahí cayó muerta Safira.
¿Sabe cuál es la tercera característica de una iglesia que agrada al Señor? Una iglesia que va a conquistar la tierra que Dios quiere que sea conquistada. Una iglesia que tiene convicciones. ¿Usted cree que de ahí en adelante alguien quiso ser deshonesto en cuanto a sus diezmos y ofrendas y sus promesas al Señor? No, yo me imagino que todo el mundo andaba derechito. Eso es lo que nos hace falta, tener convicciones, convicciones arraigadas en la palabra de Dios, verdaderas convicciones. La razón de por qué hay tantos cristianos inestables, dice la Biblia que son como la ola del mar, que es llevada de un lado a otro y que siempre están arrojando basura, están arrojando lodo, suciedad, es precisamente porque no tienen convicciones. Primero, no conocen la Biblia, son flojos, son perezosos para estudiar la Biblia. Y segundo, aunque han escuchado predicaciones una y otra vez, no se han hecho convicciones en su propia vida en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la razón de por qué tenemos un montón de cristianos mundanos, carnales, rebeldes. Lo mismo le da ir al baile, lo mismo le da ir a la cantina, lo mismo le da ir al cine que venir a la iglesia. Un cristianismo muy aguado, muy desvirtuado. Ese no es el cristianismo que encontramos en la Biblia. Y yo sé las explicaciones que dan. No, pastor, pero es que los tiempos cambian. Hoy en día es diferente. Sí, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra de Dios no ha cambiado. ¿Por qué somos tan inestables? Porque no nos hemos formado convicciones. Si algo yo he aprendido a admirar de mi papá, fue eso. Él se formó convicciones, a pesar de que todos esos primeros años que él fue cristiano, miembro de la iglesia, no tuvo un pastor. Él se formó convicciones, convicciones bíblicas. Yo le decía esta mañana a los jóvenes, ni me pasaba por la cabeza la idea de decirle, papi, ¿me das permiso de ir al cine? No me entraba a mí la idea de decirle, voy a ir al cine. Yo sabía cuál era la convicción de mi papá. Lo primero que él me iba a decir es, ¿cuándo me has visto a mí ir al cine? ¿Qué no has escuchado lo que la Biblia dice acerca del cine? Y estamos hablando, hermanos, de hace cuántos años, como unos 20. El cine hace, bueno, los años que sean, ya ni me acuerdo. Era películas inocentes comparadas con las películas que hoy en día se ven. Hoy en día se ven en las teles barbaridad y media. ¿Cuántos hermanitos tienen su telecable conectado? Ay, pastor, yo puedo controlar la tele. Sí, cómo no. ¿Y usted cree que yo me estoy chupando el dedo todavía? Cuánta suciedad. Pero ¿sabe por qué usted es así? Porque no tiene convicciones. Estudie la Biblia, métase la palabra de Dios. Una convicción es cuando usted estudia la Biblia y llega a una decisión acerca de lo que Dios quiere. Pero hoy en día tenemos un montón de cristianos inmaduros, como dije, carnales, rebeldes, desobedientes, porque simple y sencillamente no tienen convicciones. Qué tremendos estos cristianos. Dice la Biblia que vino temor a toda la iglesia. Toda la iglesia vivía rectamente y eso era lo que impactaba a la gente inconversa. Los veían y decían, mira qué diferentes son, mira su forma de hablar, mira su forma de tratar. Hoy en día no podemos confiar ni siquiera en los cristianos. Son mecánicos y son más tranzas, son carpinteros y son más mentirosos, son plomeros y son más deshonestos.
¡Qué vergüenza! Digo, eso debe de ser una vergüenza. Toda la gente debería de saber, yo soy cristiano y soy la persona más honesta, y si prometo algo lo cumplo. Pero no cumplimos. Nos da lo mismo Chana que Juana y también su hermana. Porque no tenemos convicciones basadas en la palabra de Dios. Por eso es que somos tan inestables, tan inconstantes en venir a la iglesia. ¿Asiste usted fielmente a su iglesia? ¿Fielmente? Hay cristianos que nada más los vemos en las conferencias. No, pastor, es que ahí en las conferencias el Señor sí me habla. Si le habla, entonces ¿por qué no es fiel a su iglesia? Si le habla, ¿por qué entonces no es fiel a la lectura de la palabra de Dios? Si el Señor le habla, ¿por qué no es fiel a la oración? Si el Señor le habla, ¿por qué no gana almas? No tenemos convicciones. ¿Cómo vamos a conquistar la tierra? Dios quiere que lo hagamos, hermanos. Eso fue lo que dijo Moisés: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos va a meter a la tierra. El problema va a ser del Señor, no nuestro. Nada más vamos a agradarle. Y una iglesia que agrada al Señor es una iglesia humilde, es una iglesia que está ganando almas, es una iglesia que tiene convicciones. ¿Tiene usted convicciones? Por eso andamos como andamos. Mire, ahí mismo en Hechos capítulo 20, la siguiente característica de esta iglesia, versículo número 24. Aquí está hablando el mismo apóstol Pablo. Estamos en Hechos capítulo 20, versículo número 24. Mire lo que dice Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Conocemos el contexto. Allí el apóstol Pablo está despidiéndose de los líderes de la iglesia en Éfeso. Y ahí estos hombres sinceros, hombres que amaban a Pablo, le dicen: Pablo, por favor, cuídate. Y mire lo que dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía que lo iban a apresar, que lo iban a encarcelar, que lo iban a golpear, que lo iban a mandar a Roma. Pablo sabía todo eso, pero él dice: yo estoy contento de que si tengo que pagar con mi vida el precio de terminar mi carrera, lo voy a hacer y lo hago con gozo. ¿Sabe cuál es la siguiente característica de una iglesia que agrada a Dios? De una iglesia que va a conquistar la tierra que Dios le ha prometido. Una iglesia que está dispuesta a pagar el precio. No queremos pagar el precio. No queremos sacrificar, no queremos sufrir absolutamente nada. Lea un poquito de la historia del cristianismo, hermano, cuando empezó. Lea, investigue, estudie, lea del cristianismo de hoy en día. Hay un libro que yo leí hace unos cuantos años, se titula Osaron ser diferentes. Cuenta la historia de cómo tradujeron la Biblia del español al chamula allá en los altos de Chiapas, San Juan Chamula. Cuando tuvieron la Biblia en su idioma, los chamulas, y empezaron a entender el evangelio, la religión que manda allí es la religión católica. Pero cuando los chamulas tuvieron la Biblia en su idioma
y empezaron a darse cuenta de que el catolicismo es una mentira, y lo es. Se empezaron a convertir. Y entonces el cura de ahí, de San Juan Chamula, si usted ha ido a San Juan Chamula, está arribita de San Cristóbal de las Casas, tremenda catedral que tienen ahí, empezaron a perseguir a esos cristianos, empezaron a matarlos. Muchos de ellos tuvieron que huir, se fueron a vivir a San Cristóbal de las Casas. Hay montones de colonias de paracaidistas alrededor de San Cristóbal de las Casas. La mayoría de ellos son de chamulas que tuvieron que salir huyendo para salvar la vida porque querían matarlos. ¿Y nosotros? Es que hace mucho calor, pastor. Yo ya quiero que se acabe esto. Es que están muy duras las bancas, pastor. Es que está muy lejos de la iglesia. Es que el día que salen a ganar almas no se acomoda mi horario. Por eso estamos como estamos. Qué vergüenza nos va a dar llegando a la presencia del Señor todos esos héroes, hombres y mujeres que pagaron con su propia vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia, el hecho de ser cristianos, y no se rajaron, siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Y nosotros, una triste gripa nos tumba. Ay, es que estoy enfermo. Ya no voy a ir a la iglesia. Ay, es que estoy enfermo, me duele la cabeza. Ay, es que estoy en depresión. Ya no voy a salir a ganar almas. Qué vergüenza. Mire lo que Pablo dijo. Lo azotaron, naufragó, lo mataron. Escuchábamos anoche acerca de ello. Y él siguió y siguió y siguió y siguió. Y esa es la historia de esa primera iglesia. ¿Por qué no estamos conquistando la tierra? Hermano, mire la influencia tan grande. La Biblia nos cuenta de hasta dónde llegó el evangelio en esos primeros años del cristianismo, y nosotros con medios de comunicación mucho más avanzados, nosotros con más recursos. No le hemos hecho ni cosquillas a este planeta. ¿Cómo vamos a conquistar la tierra? Siendo humildes. ¿Cómo vamos a poseer la tierra? Ganando almas. ¿Cómo vamos a conquistar la tierra? Formándonos convicciones. ¿Cómo vamos a conquistar la tierra? Estando dispuestos a pagar el precio. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, jamás veremos al Señor trabajar como Él quiere trabajar. Él quiere hacer el trabajo, Él quiere darnos la tierra. Él dice: yo ya te la prometí, yo te voy a meter, tú nada más créeme. Yo te voy a llevar a la tierra, yo te voy a dar todo lo que he prometido. Pero no lo creemos, no lo creemos. No tenemos estas cualidades. Y mire algo más de esta primera iglesia. Hay mucho más que podemos decir. Mire ahí en Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 2. Y usted sabe, repito, esto no es algo que usted ha ignorado. Si usted ha asistido a conferencias, 2, 3 conferencias, y ha escuchado más de alguna ocasión todo esto. El problema es que se nos olvida. El problema es que no lo tenemos presente. El problema es que no nos hemos apropiado de eso. Y por eso salimos y todo sigue igual. Todo sigue igual. Y a veces peor. Porque como decía nuestro hermano Toño, reproducimos puros ajolotes. ¿Qué cosas, no? Ese ajolote no madura y tiene la capacidad de reproducirse. No lo entendemos, pero es lo mismo que ocurre con un montón de cristianos. Vienen a la iglesia y ven al cristiano más carnal, más rebelde, más desobediente. Ay, pues entonces, pues si fulano de tal es así, pues yo, ¿por qué no? ¿Por qué no ve al más trabajador? ¿Por qué no ve al mejor ganador de almas? Y dice: yo voy a ser como él.
Ese es el problema que tenemos. Aquí en Hechos capítulo número 2, versículo número 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mire lo que dice el versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la Biblia que todos los congregados, 120 en aquella ocasión, fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces se acabó el miedo, se acabó el temor, se acabó la cobardía, se acabó el pensar en sí mismo. Ellos dijeron: tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Y ahí se levanta Pedro y empieza a predicar ese tremendo mensaje. Y 3,000 se convierten. ¿Sabe cuál es la iglesia que agrada al Señor? Una iglesia que constantemente es llena del Espíritu Santo. No una vez para siempre, no, es algo que constantemente tenemos que estarle diciendo al Señor: Señor, lléname, 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 lléname. Eso fue lo que hizo esta primera iglesia. Por eso vemos ese crecimiento tan tremendo en esta iglesia. No tenían los recursos que nosotros tenemos hoy en día. Y mire, todo lo que hicieron impactaron al mundo. Tanto lo impactaron que nos llegó hasta nuestros días. Si ellos no hubieran hecho su tarea, usted y yo jamás hubiéramos escuchado de la palabra de Dios. Pero lo hicieron fielmente, porque yo me imagino que todos los días doblaban sus rodillas: Señor, perdóname mis pecados, Señor, limpia mi vida, Señor, aquí te ofrezco mi vida, llénala. Yo quiero que tú seas el que te manifiestes a través de mí. Y esa fue la constante en esta iglesia. Y vemos a una iglesia que no escatimaba absolutamente nada para hacer la obra de Dios. Pero nosotros, ¿de qué estamos llenos? Egoísmo, envidia, celos, rencor, resentimientos, odio, venganza. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me han hecho. Yo no sé lo que le han hecho y no quiero saber lo que le han hecho. Lo único que sé es lo que dice la Biblia. Por eso Pablo le dijo a los cristianos de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y hermano, la llenura del Espíritu Santo no es que usted se ponga a pegar de brincos ahí como loco. No es que usted tenga visiones y que de repente ve elefantes rosas y violetas volando allí. No. Ser lleno del Espíritu Santo es que Dios le controle, que usted piense como Él, que usted sienta como Él, que usted camine en la misma dirección que Él. ¿Qué le llena a usted? Pues yo pienso que las cosas no se deben de hacer así. Pues yo creo, pues yo he leído, pues yo he estudiado. Deje que el Señor le llene. Deje que el Señor le llene. ¿Y por qué no empieza en esta noche? ¿Por qué no empieza a decirle al Señor: Señor, si es cierto, yo no he sido un cristiano de estas características, perdóname, Señor. Hace mucho tiempo que yo dejé de ser lleno del Espíritu Santo. No quiere decir que usted va a perder su salvación. El Espíritu Santo no se va de su vida, pero el Espíritu Santo está apagado en su vida. Está totalmente entristecido allí en su vida. Está apocado en su vida. Déjelo que Él crezca. Déjelo que Él le controle totalmente. Y vamos a ver la clase de cristiano que usted va a ser. Nada le va a ofender. Nada le va a detener. Nada le va a preocupar. Usted va a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No porque usted es capaz, sino porque el Señor lo hace a través de usted. ¿Qué clase de iglesia tiene? ¿Una iglesia que agrada al Señor o una iglesia que está tratando de agradar a este mundo? Y tratar de agradar a este mundo, hermanos, es imposible,
Por eso es que aún las iglesias que se dicen cristianas hoy en día se están volviendo más inmorales, más indecentes, más perversas, más carnales. Cosas que hace 20 años, 30 años no se veían en iglesias cristianas, iglesias que se decían bíblicas, hoy en día se ven. Y hacia allá vamos si nos apartamos de este bendito libro. Por eso necesitamos decirle: Señor, hay mucha tierra por conquistar. Yo quiero ser parte de ese pueblo que conquiste esta tierra. Señor, tú prometiste dárnosla, vamos a conquistarla. Yo no sé de usted, pero eso es lo que yo quiero. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Sigue trabajando en nuestro corazón. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo. ¿Cuántos cristianos dirán: pastor, Dios me ha hablado esta noche? Yo no quiero ser esa clase de cristiano de la cual hablaba el pastor Antonio Gómez. Yo quiero ser un cristiano que te agrada, Señor. Un cristiano que te honra y te glorifica en verdad. Un cristiano que conquista esa tierra que tú le has prometido. Ore por mi pastor. ¿Cuántos cristianos dirán eso? Levante su mano, levántela, levántela. Alto, 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 alto. No le dé vergüenza. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que diga: pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien que diga eso? Si usted nos visita en esta noche, mi amigo, mi amiga, a usted le estoy haciendo esta pregunta. ¿A dónde va a ir cuando llegue el momento de su muerte? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Déjenos enseñarle con la Biblia. Nada más levante su mano. ¿Habrá alguien que diga eso? Levántela alto, no le dé vergüenza. Queremos ayudarle. Levante su mano. Muy bien. Si usted está ahí en su lugar, por favor, póngase de pie. Si usted está sobre sus rodillas, siga orando. Pero si usted está ahí en su lugar, puesto de pie, por favor, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, cómo anda cada uno de ellos. Ayúdanos a entender que el problema no eres tú, ni siquiera la tierra. El problema somos nosotros. Perdónanos en esta noche, Señor. Ayúdanos a cultivar estas virtudes, estas cualidades. Ayúdanos a entender que tú puedes darnos tantas y tantas victorias como tu pueblo las tuvo en el pasado. Ayúdanos a seguir este ejemplo. Escucha cada oración que se eleve a ti desde este lugar. Así como estamos. Si Dios le habló, hermano, hermana, usted levantó su mano, ¿por qué no deja su lugar ahora mientras escuchamos un himno de invitación? Deje su lugar, venga aquí adelante, venga, venga, hable con el Señor, doble sus rodillas, dígale al Señor: Señor, perdóname. Si es cierto, yo no he sido humilde, perdóname. Yo no tengo convicciones, yo no estoy ganando almas, perdóname, Señor. Yo no estoy pagando el precio. Yo no vivo lleno del Espíritu Santo. Dígaselo a Él. ¿A quién quiere agradar a usted? Todos estamos tratando de agradar a alguien. Si no es al Señor, seguramente que es al diablo. Seguramente. Alguien más doblará sus rodillas. Ay, pastor, qué vergüenza. Mire al Señor Jesucristo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló. ¿Usted es mejor que Cristo?
¿Por qué no dobla sus rodillas entonces? Y habla con el Señor y le dice a Él, perdóname, perdóname.